Muy bien, ya son las 7 de la mañana en punto, 7 en punto, seguimos aquí en el Despertador de Radio City, gracias por seguirnos y bueno, siguen los comentarios llegando, excelente. Está ya con nosotros aquí en la cabina del Despertador la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí y visitarnos, ¿ah? No, muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven en esta mañana. ¿Cómo le Gracias por la amaneció el oportunidad. viernes? ¿Cómo le amaneció el viernes? Bueno, yo desde primera hora de la mañana leyendo, sí, Ujú. muy bien, muy bien. Estoy en mi ciudad, El clima está bonito, en mi ¿verdad? querida Guayaquil, sí, lo único que no hicimos fue salir a entrenar a correr, pero aquí Ah, estamos, sí. bueno, ahora más tarde entonces. Sí, en la tarde, Qué sí, bueno, cuando baje el sol, en el cuando baje el malecón, sol, sí, cuando baja porque el aquí sol, en la mañana esto es sí. precioso. Bien, mi doctora, gracias por estar acá y vamos realmente viendo el panorama. ¿Cómo está el panorama por aquí, por allá, en el tema del Ministerio de Trabajo, con las leyes que se están impulsando justamente o está impulsando el gobierno y que tiene contemplado muchas acciones? ¿Cómo está esa visión que tiene en estos momentos el Ministerio y usted al frente? El Ministerio de Trabajo tiene una política pública que fue diseñada con el presidente Daniel Noboa Sin. En su momento ha emitido sendas leyes a través del Poder Legislativo, que es donde logramos los votos necesarios. Una de las primeras leyes fue la Ley de Empleabilidad para los Jóvenes, que marca un antes y un después, porque en el Ecuador no había una política de empleabilidad diseñada para los jóvenes. Y la CEPAL nos hizo esa advertencia, pero no solo en el caso de los jóvenes, que registramos ya formalmente más de 250.000 contratos de trabajo para nuestros jóvenes en todo el país. También tenemos el diseño de la política de empleabilidad para las mujeres, denominada la Ley de Economía Violeta. Y aquí el Poder Legislativo, al igual que la Corte Constitucional, le solicitó al Ministerio de Trabajo que elaboráramos los reglamentos de acoso laboral, discriminación y violencia sexual en el sector público y sector privado como parte del cumplimiento del convenio 190 de la OIT. La semana pasada se expidió ya el reglamento para el sector público y el día de hoy el país va a conocer el reglamento para el sector privado. Es decir, que la dinámica laboral del Ministerio del Trabajo se mantiene y estamos en este momento con ruta de empleabilidad, que consiste en la visita directa a las empresas para que nos generen más fuentes de trabajo. El día de ayer hemos concluido 2 días de feria de empleabilidad aquí en la ciudad de Guayaquil para 1.500 vacantes. Las siguientes ferias de empleabilidad se darán en la ciudad de Cuenca y también en la ciudad de Machala. ¿Cuál es la expectativa que ha tenido al menos acá en esta feria, aquí en Guayaquil? Bueno, a nosotros siempre nos arroja varias lecturas. Ujú. Primero, tuvimos más colaboración de las empresas. La primera feria tuvo menos de 50 empresas que colaboraron. En esta superamos las expectativas nuestras. Llegamos a tener 74 empresas que han colaborado, 1.500 puestos de trabajo. Lo que les pedimos a las empresas en esta ocasión es que la generación de empleo no solo se dé para el segmento de jóvenes, sino también para las personas mayores de 30 años de edad. Y así se va a cumplir en las 1.500 vacantes que se aperturaron. Ahora, está planteado ya una nueva consulta popular para diciembre. Bueno, todavía se está viendo la fecha, pero una de las preguntas está sobre el trabajo por horas. Hay ciertos empresarios, el sector turístico y otros sectores también productivos del país indican que están de acuerdo. ¿Cuáles son los beneficios que observan ustedes? ¿Por qué plasmarla? ¿Qué beneficios tendría justamente para el país? ¿Y por qué otros dicen que no están de acuerdo? Esto se Bueno, implementa en otros países. bueno, los que no están de acuerdo es porque les gusta que todo esté mal. Ujú. Cuando uno no está de acuerdo en una posición, debe tener una crítica constructiva y que favorezca la idea del Estado. En el tema del trabajo, primero, el trabajo es un derecho Ujú. y es fuente de realización y es obligación del Estado la generación de empleos. El trabajo por horas tiene una denominación errada en la Constitución de la República, que conceptualiza que trabajar por horas es parte de la precariedad laboral. Y cuando uno habla de precariedad laboral, debe entender que la precariedad es cuando no se goza de los derechos laborales, tanto del empleador como del trabajador. El presidente de la República formula la propuesta
que el trabajo por hora va a gozar de todos los beneficios Ujú. que tienen los trabajadores en Ecuador y que se va a realizar en el sector turístico siempre y cuando este contrato por horas se lo efectúe por primera vez. El diagnóstico que hay de generación de empleo del contrato por hora en el sector turístico es de 30.000 puestos de trabajo. Yo creo que es una dinámica con la que el Ecuador va a empezar a conocer que la palabra del señor presidente sí se cumple, como lo viene cumpliendo. Por tanto, el trabajo por hora, en el momento en que se suscriba dicho contrato, tiene que estar registrado en dos lugares, en el Ministerio de Trabajo y también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque tiene que gozar de la afiliación. ¿Puede manejarse esto en otros sectores, no solamente en el turístico? Sí, se lo puede manejar, pero le quiero comentar también lo siguiente. El Código del Trabajo plantea desde hace muchísimo tiempo en el artículo 82 el contrato a tiempo parcial, que usted puede trabajar 4 horas diarias por 5 días a la semana. ¿Dónde existe este tipo de contratación? En las universidades, donde se contrata a profesores Claro. a medio tiempo. En todo caso, para nosotros es un inicio el sector turístico porque hemos enfocado aquí varias dinámicas. Primero, el sector turístico genera ingresos para el Estado. Nosotros tenemos turismo interno gracias a una ley que todos conocemos que es la ley de los feriados. Y también tenemos una alta demanda de turismo internacional, los que vienen al Ecuador, que se desarrolla además en las 4 regiones del Ecuador. En las Islas Galápagos, en la costa, en la sierra hay una alta demanda de presencia de turismo internacional y también en el oriente. Señora ministra, ya se ha preguntado en el país sobre el trabajo por horas. ¿Qué cree que va a cambiar en esta vez? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que nosotros vamos a tener estrategias suficientes en el periodo de esta campaña. La campaña del año pasado fue una campaña muy corta y le podría decir que no hubo unidad en el proyecto del trabajo por hora para publicitarla. De hecho, puedo mencionar, porque aquí está la historia, el ingeniero Jarrín, presidente de la Cámara de Industria, fue uno de los únicos dirigentes que en el país pudo expresar de manera pública que estaba a favor del contrato por hora. Es probable que los otros dirigentes de las cámaras dieron por hecho que la pregunta iba a tener aceptación tácita, porque al inicio del balance que hicimos en las encuestas, el trabajo por hora tenía una aceptación por encima del 60%. Sin embargo, como las campañas de oposición utilizan la herramienta de la mentira tuvo una aceptación muy alta. Les dijeron a los trabajadores que los iban a despedir de los puestos de trabajo y que los iban a contratar por horas. Entonces, siempre el miedo genera rechazo a una realidad y a un proceso de transformación. Ahora, evidentemente, vamos a tener más tiempo y creo que el país se está dando cuenta que el trabajo siempre va a permitir no solo el desarrollo personal, no solo el acceso al derecho a trabajar, sino que también es una fuente de realización personal, sobre todo en nuestros jóvenes, porque les va a permitir combinar trabajar y estudiar. Ahora, nosotros hemos escuchado de justamente estos esfuerzos que hace el Ministerio de Trabajo para que haya empleabilidad para los jóvenes, para los adultos, pero por el otro lado también tenemos noticias en donde se están desvinculando a personas de espacios e instituciones públicas. ¿Qué podríamos decirle a nuestro oyente, por ejemplo, que escucha que hay despidos, por ejemplo, en Petroecuador, en CNT, en CENEL, perdón, CENEL. todas estas instituciones que encontramos desempleo también, ¿no? Su pregunta me gusta mucho y le voy a decir por qué. Ustedes deben recordar que yo como ministra de Trabajo desde los primeros días en este cargo le dije al país que la LOSEP, esta ley orgánica del servicio público, debe ser derogada y que debemos tener en Ecuador un solo código laboral que tutele trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado y todas aquellas personas que tienen una relación contractual, incluido la fuerza del orden, la policía y también los militares. ¿Y por qué yo dije esto? Porque yo he estudiado este cuerpo legal que tiene una serie de contradicciones y que nació en el año 2010. Este cuerpo legal es el que establece la supresión de puestos en el sector público y considera que en la supresión de puestos del sector público no existe estabilidad
y que la garantía de estabilidad, que es una de las principales garantías en la relación laboral, por eso existen los contratos colectivos, eh, no es una garantía per se. En la medida, dice acto seguido el artículo 60 de la LOCEP, se justifique razonablemente en materia económica, factibilidad y desarrollo que la supresión de puestos debe darse. De hecho, la Corte Constitucional ha dicho que en el sector público rige la legislación laboral administrativa y que cuando existe causa justa para la supresión de este puesto de trabajo, la desvinculación es legal. Ahora, justamente usted acaba de decir algo muy importante, la causa justa. ¿Cuáles son los perfiles que están saliendo de estas instituciones? Le voy a comentar lo siguiente. Cuando se emitió por parte del señor presidente la eficiencia administrativa en la supresión de cargos, se justifica ampliamente la eficiencia administrativa en cada una de las dependencias del Estado. Y es el titular del ente administrativo el que le dice al Ministerio del Trabajo, aquí están las razones, aquí está el proceso de factibilidad, el económico y el relacionado a la eficiencia administrativa. ¿Qué es lo que yo he encontrado en los análisis remitidos al Ministerio de Trabajo? Porque sin este análisis, el Ministerio de Trabajo no podía emitir la resolución de viabilidad para suprimir el cargo, que hay dobles funciones. Hay una persona que realiza la misma función que la otra persona. Consecuentemente, esta reingeniería administrativa que se está efectuando se la hace en base a la LOCEP. Esta LOCEP en la disposición primera señala la forma de liquidar. ¿Cómo se liquida a la persona que se le suprime el cargo? En el caso del Ministerio del Trabajo, que es donde yo le puedo dar en este momento información, nosotros ya pagamos las liquidaciones. Hemos gastado menos de $1 millón en el proceso de indemnización. Cuando se pagó el mes correspondiente a julio, se pagó acto seguido la indemnización. No debemos un solo centavo. Es decir, todos salen con los derechos de todos, ley. no, todos han salido con la liquidación que determina la ley y que se encuentra en la LOCEP. Pero nosotros, a quienes exclusivamente damos paso a través de las resoluciones para la supresión de cargos, son para aquellas personas cuya designación era nombramiento definitivo. Nosotros no damos paso como Ministerio de Trabajo para las desvinculaciones de los nombramientos provisionales y para aquellos que tenían contratos ocasionales. Doctora, en ese sentido, con la reducción que se está haciendo del tamaño del Estado justamente en estas diferentes instituciones, las fusiones que hay de ciertos ministerios, las sorpresas que ustedes han encontrado en toda esta investigación y también para personas que realmente ya no están trabajando o están cumpliendo dos funciones y solamente van a marcar. ¿Qué ha pasado también con los sueldos dorados que se han venido hablando desde hace muchísimo tiempo? Y también de las demandas que ya están interpuestas en el ministerio A por ver, despidos. en el tema, en el tema de los sueldos dorados, sí se han dado los reajustes pertinentes. Ujú. Es decir, cada institución ha ido ajustando al decreto presidencial de la época del expresidente Lenín Moreno, que señala que nadie puede recibir más allá de la remuneración que es la remuneración del primer mandatario, del presidente de la República. Esa es una responsabilidad exclusiva del titular de la institución. Lo que yo hice como ministra de Trabajo fue poner un techo y un requisito que está en la ley para la negociación de los contratos colectivos en el sector público, porque también estos sueldos superaban de acuerdo a los techos que estaban establecidos en acuerdos ministeriales y que también en base a los convenios pactados mediante contratación colectiva llegaban a superar el salario o la remuneración del presidente de la República. Los contratos colectivos hoy gozan del dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, que era un problema muy alto que nosotros teníamos, porque los contratos colectivos los terminaban negociando en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Trabajo. A la fecha, al día de hoy, en el año 2025, nosotros hemos suscrito ya 26 contratos colectivos, la mayoría en el sector público. Todos gozan de los dictámenes y aquí viene lo importante.
ningún contrato colectivo puede superar el mandato constituyente 4 respecto a las liquidaciones por concepto de despido intempestivo, ni también estos beneficios económicos que hacían superar la remuneración del decreto presidencial. Por tanto, cumplen con los decretos ejecutivos 1701 y 225 en relación a los beneficios económicos. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, y regresamos con esta entrevista. Recuerde que estamos en El Despertador. Nos acompaña la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ya volvemos. Continuamos, 7 de la mañana con 18 minutos, estamos en El Despertador, nos acompaña la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Para los que nos están siguiendo justamente en YouTube pueden observar toda la entrevista en vivo. Doctora, hay un organismo, CENEL, que supuestamente había planteado que el Ministerio de Trabajo está tratando de imponer o ha tratado de imponer alguna lista, alguna candidatura por allí. Lo que le puedo comentar en el caso de CENEL es lo siguiente. Nosotros emitimos un acuerdo ministerial en el mes de julio en el que se establece que las directivas de los comités de empresas y también de los sindicatos, al igual que las centrales sindicales, no pueden estar en funciones prorrogadas. ¿Por qué el ministerio señala en este acuerdo ministerial que no se permiten funciones prorrogadas en estos organismos sindicales? Porque yo tuve un llamado de atención de la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado yo emití el acuerdo ministerial 012-2024, donde les permitía tener prórroga hasta que se diera el nuevo proceso electoral. Todos los acuerdos ministeriales son observados por la Organización Internacional del Trabajo porque yo los pongo a consideración en razón de que el Estado es suscriptor de este máximo organismo de relaciones laborales, que además es un organismo conformado de manera tripartita, Estado, empleadores y trabajadores. La OIT me dice no se aceptan funciones prorrogadas. Máximo hasta 90 días debe haberse dado el proceso electoral para que la nueva directiva se posesione en la fecha en que le toca una vez concluida el proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa en CENEL? CENEL debió haber convocado a proceso electoral en diciembre del año pasado, porque esta directiva fenecía en marzo del 2025. Esta directiva, que en su momento estuvo presidida por un señor de apellido Gómez, ya no es secretario general el señor de apellido Gómez, porque no goza del estatus de obrero activo dentro de CENEL. Aparece ya no está en CENEL. Ya no está en CENEL. De hecho, recibió una comunicación que a él se le suspendió el servicio prestado que tenía en razón de que ejercía funciones como vocal en representación de los trabajadores por una sentencia de acción de protección ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Esta directiva, que está en funciones aparentemente prorrogadas, presenta ante el Ministerio de Trabajo una documentación. El Ministerio de Trabajo le dice que esa documentación que ha presentado como nueva directiva le falta documentos que son documentos de requisitos legales. No tiene la convocatoria al proceso electoral, no tiene firmas de quienes participaron en el proceso electoral. Y por otro lado, aparece la autoconvocatoria, que eso se establece en los estatutos de los organismos sindicales y también está en el acuerdo ministerial. Se autoconvoca y se dan un plazo de 90 días para que se dé paso a este proceso electoral. Entonces, tenemos por un lado una directiva que es la que aparece el día de ayer y dice el Ministerio de Trabajo quiere imponer una directiva, pero no dicen el Ministerio de Trabajo nos ha mandado a completar la documentación. Claro, porque no está exactamente. Porque no está completa de acuerdo a lo que dice el mismo Código del Trabajo. Y la otra directiva nos dice, a ver, señores Ministerio de Trabajo, nosotros nos hemos organizado y después de 90 días tendremos el proceso electoral. No es la primera vez que hay un problema de pugna de directivas. En el año 2023, cuando yo recién asumí la conducción del Ministerio del Trabajo, también me encontré con una pugna en el Comité de Empresas de Trabajadores de Petroecuador. 3 directivas con decisiones de acciones de protección.
Primero, en una acción de protección me decían, inscriba la directiva del señor Jackson Martínez. La inscribieron. Después vino el recurso de apelación y le dijo al ministerio, desinscriba la directiva del señor Martínez. Desinscriba la directiva del señor Martínez. Me hizo 8 acciones de protección y ahorita estoy con una 9ª acción de protección. Había de otro señor que le decían, usted en Esmeralda, en una acción de protección, usted tiene un plazo de 8 meses para que usted convoque a elecciones. Y había otra directiva, no, yo soy el secretario nacional de todos los trabajadores de Petroecuador. Entonces, yo estos problemas ya los he vivido. Al final se tendrá que dar un proceso electoral y el ministerio lo que tiene que observar son los requisitos. Ahora, ministra, ustedes hacen una labor a nivel nacional, pero entiendo que también hay conexiones internacionales. Parte de eso es justamente un acuerdo que van a firmar con Perú en torno al trabajo informal, que justamente la idea es disminuirlo. ¿Cómo es esta relación con Perú y qué comprende justamente este intercambio que van a tener? Me ha permitido en mis funciones de ministra conversar en reuniones con varios ministros de la región. Y con el ministro de Trabajo de Perú, que es un ministro con muchísima experiencia, ya ha sido ministro en otras carteras de Estado, considerando que Perú tiene un alto impacto de personas en la informalidad, conversé con él para ver cuál era la política implementada por el Ministerio de Trabajo para el combate a la informalidad. Hemos cruzado ideas porque nosotros aquí en el Ecuador, de lo que señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, tendríamos 1.700.000 personas. Hay un incremento de informalidad. Sí, ya. Pero en Perú es aproximadamente 8 millones de personas. Entonces, él ha manejado una política que el Ecuador también la puede manejar. Primero, el registro de la informalidad, para saber si es María, es Pedro, es Juan, en qué ciudad, y en función de eso ir buscando los mecanismos para el empleo. Entonces, vamos a firmar este convenio el día lunes en Lima, porque lo que hemos desarrollado como parte de las propuestas van a ser puestas también a consideración en la reunión que tenemos a nivel regional en el mes de octubre en Punta Cana, en República Dominicana, ante el director de la Organización Internacional del Trabajo. Y él dijo, yo quiero escucharlos a ustedes como ministro de Trabajo para que me digan cuál es la propuesta a fin de fortalecer el empleo digno y entregarles los espacios laborales a las personas que se encuentran en la informalidad. Muy bien, 7 de la mañana, 25 minutos. Está con nosotros la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ministra, dentro del plano ya que usted en el gobierno se mantiene como parte del grupo, del equipo del presidente Daniel Noboa, ¿cómo están ustedes? ¿Cuál es la expectativa de ustedes justamente en esta situación que se da con la Corte Constitucional, en la espera de las leyes que justamente se colocaron en el país para cambiar un poco la situación, porque así se lo ha pedido, de la inseguridad y otros temas más? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Están a la espera? Probablemente están reunidos todos los ministros para apoyar ese camino que requiere el país o que está pidiendo el mismo país. No solo el gabinete presidencial, no solo el presidente de la República, no solo los estamentos del orden público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sino que todos los ciudadanos demandamos que el proceso del combate al crimen organizado continúe y continúe siendo efectivo, porque necesitamos recuperar la paz. El conflicto que se da con la Corte Constitucional se origina desde el mes de febrero de este año. ¿Por qué? Porque el año pasado, a propósito de lo que todo el Ecuador vio que sucedió en las instalaciones de TC Televisión, el presidente de la República emitió los estados de excepción pertinentes y un decreto en el Ejecutivo en el que declaró el conflicto interno. La Corte Constitucional, en febrero de este año, mediante un dictamen que efectuó con votos de mayoría, con la excepción de los votos del doctor Enrique Herrería, de la doctora Teresa Nuque y de la doctora Corral, que se apartaron del voto de mayoría. Este voto de mayoría señaló que la declaratoria del conflicto interno era inconstitucional y determinó lo siguiente, que no era constitucional. ¿Por qué?
porque en los informes que había emitido las Fuerzas Armadas en las confrontaciones de captura de integrantes de los lobos no hubo una confrontación armada. Directa. Y que por esa confrontación armada no se podía declarar constitucional el conflicto Pero interno. la realidad es otra, la estamos observando. Pero no solo eso, déjeme decirle que la Corte Penal Internacional ha emitido sendas decisiones en los casos de Yugoslavia, donde dice qué significa un conflicto interno. No solo el conflicto interno es la confrontación entre el crimen organizado y el Estado, sino también es la confrontación entre las bandas criminales. Y yo pregunto, ¿o acaso no se confrontan las bandas criminales en el Ecuador? Y están los resultados porque hay personas víctimas colaterales por estos enfrentamientos todos los días. Perfecto. Y además existen convenios internacionales que el presidente los sustentó en este decreto ejecutivo para poder declarar el conflicto interno. ¿Qué dice además la Corte en este dictamen del mes de febrero? Que en mi opinión es parte de las discrepancias, pero desde el punto de vista de la Constitución. La Corte le dice a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría Pública, al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Presidencia de la República, a la Corte Nacional de Justicia, que en 15 días nominen y deleguen a 2 personas por cada institución a fin de conformar el gran bloque de seguridad que debe operar y trabajar en las instalaciones de la Corte Constitucional. ¿Quién lleva la seguridad en el país? Doctora, yo le pregunto finalmente, 7:29, ¿hasta cuándo vamos a seguir, o mejor dicho, con el tema de interpretación tras interpretación, cuando la realidad es otra? Mire, yo quiero comentarle lo siguiente. Usted dice una gran frase, ¿hasta cuándo vamos a estar? Y se pregunta de interpretación en interpretación. Todas las interpretaciones, cuando las normas son oscuras, se deben aplicar principios y se deben aplicar precedentes que ya han resuelto las interpretaciones a normas oscuras. Pero volviendo con esta última pregunta y en el análisis que yo estaba haciendo, la seguridad del Estado es competencia exclusiva de quien dirige el Estado y las Fuerzas Armadas. Pero claro, en febrero del año 2025 aún no teníamos el candidato ganador de la reelección y es probable que la Corte apuntaba a que otra persona ganara la presidencia de la República. Bueno, seguimos un poco en medio de la oscuridad, pero esperemos que esta oscuridad se quede allí y que salga la claridad como debe ser. Gracias, señora ministra, por haber estado con nosotros. Realmente nos quedó el tiempo muy corto. Tenemos muchísimos temas siempre que La tratar con la vamos a volver a ministra, invitar, pero vamos a volver a gracias invitar. por acompañarnos el día de No, hoy. muchísimas gracias a ustedes y esperamos en prontos días estar nuevamente aquí. Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 30 minutos.